Un niño se arrodilla en la nieve, abrazando a un tembloroso pastor alemán con una cadena oxidada aún colgando de su collar. Las costillas del perro se transparentan a través de su pelaje. Sus ojos están cansados, pero siguen buscando. La nieve se acumula sobre los hombros del niño, pero él se niega a soltarlo. En ese momento, cualquiera pensaría lo mismo. Esta familia apenas llega a fin de mes. ¿Cómo iban a acoger a un perro callejero? Y tenían razón. Cuando el niño lleva al perro a casa, la esperanza casi se desvanece. Sus padres niegan con la cabeza. Las facturas se acumulan en la encimera de la cocina. El alquiler está por vencer. Un perro implica visitas al veterinario, comida, una responsabilidad que no están seguros de poder afrontar. Pero el niño no grita. No suplica. Simplemente dice en voz baja, yo me encargaré de él. Lo prometo. Nadie podría haber imaginado que esta promesa, pequeña y frágil, pronunciada en una sala de estar silenciosa, abriría un nuevo capítulo para todos ellos. Un perro abandonado se convertiría en el elemento que reuniría de nuevo a su familia. No te pierdas esta historia hasta el final. Porque en algún punto del viaje de este niño y su perro, quizás encuentres una nueva esperanza y una nueva razón para volver a creer en la vida. El final de diciembre se cernía sobre Willow Creek, Colorado, donde las montañas mantenían el cielo bajo y la nieve llegaba sin previo aviso. A las 4 de la tarde, las calles ya estaban en penumbra, envueltas en una tenue luz azul que hacía que todo pareciera más silencioso de lo que realmente era. Era uno de esos días de invierno en los que los pasos resonaban con más fuerza y el aliento se convertía en nubes que se desvanecían demasiado rápido. Liam Mason tenía 11 años y llevaba la esperanza consigo como otros niños llevaban guantes de béisbol. No la expresaba con vehemencia. No discutía mucho. Simplemente preguntaba una y otra vez si podía tener un perro. Su madre, Emily Mason, de 36 años, trabajaba largas noches como enfermera en la clínica del pueblo. Llegaba a casa cansada, con un ligero olor a antiséptico y café. Su padre, Mark Mason, de 39 años, era dueño de un pequeño taller mecánico en la calle principal y a menudo se quedaba hasta tarde cuadrando facturas en la mesa de la cocina. El dinero no desaparecía, pero tampoco se multiplicaba. El alquiler, los servicios, la comida, todo tenía su lugar en columnas cuidadosamente anotadas en papel rayado. Ya hemos hablado de esto, Liam, le decía a Emily con suavidad cuando él sacaba el tema. Pero no ahora. Mark rara vez levantaba la vista de las facturas cuando volvía a surgir el asunto. Un perro implica visitas al veterinario, comida, urgencias. No podemos permitirnos más gastos. Liam asentía. Entendía los números, aunque no le gustaran. Algunos días dejaba de preguntar en voz alta, pero nunca perdía la esperanza. En el cajón de su escritorio guardaba páginas y páginas de bocetos de pastores alemanes, cada uno con un nombre diferente escrito con lápiz con esmero. La tarde que encontró al perro, las clases habían terminado temprano debido a la nevada. Liam tomó el sendero estrecho detrás del antiguo aserradero, un atajo que le gustaba porque le parecía una aventura. La nieve se acumulaba en suaves montículos a lo largo de la cerca. El viento le azotaba el abrigo. A mitad del camino, oyó un sonido que no encajaba con el ritmo de la tormenta. No era un ladrido. Era más tenue. Una respiración entrecortada. Se detuvo. El sonido se repitió, cerca del grupo de arbustos desnudos junto a la cerca de alambre. Liam se acercó, sus botas hundiéndose en la nieve. Bajo las ramas yacía un pastor alemán, grande pero acurrucado sobre sí mismo. Su pelaje, antes negro y marrón, estaba opaco por la suciedad y la escarcha. Una cadena oxidada colgaba de su collar, el metal medio enterrado en la nieve. Una pata trasera estaba doblada en un ángulo extraño. El perro levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran ámbar y firmes, no salvajes. Solo cansados. Liam sintió que el mundo se reducía a aquel pequeño trozo de tierra blanca. Se agachó, con el corazón acelerado, consciente de que aquello no era una imagen de un libro. Era real. Oye, dijo en voz baja, con las manos juntas.
Está bien. No te voy a hacer daño. El perro no gruñó. No se apartó. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. Liam vio donde la cadena había desgastado el pelaje del cuello. Miró a su alrededor, esperando que alguien lo llamara, que reclamara al animal. Nadie lo hizo. La nieve se posó sobre el lomo del perro. Sin pensarlo dos veces, Liam se quitó la bufanda y apartó suavemente los copos. Primero le tocó el hombro, despacio. El músculo se tensó y luego se relajó. El perro se inclinó ligeramente hacia él. Te voy a llamar Valor, susurró Liam, la palabra formándose antes de que supiera por qué. Quizás porque se necesitaba valor para seguir respirando en el frío. Quizás porque se necesitaba valor para confiar en un desconocido. Sabía lo que dirían sus padres. También sabía que no podía marcharse. El camino a casa fue lento. Valor cojeaba, apoyando la pata lesionada. Liam lo sostenía con todas sus fuerzas, con un brazo alrededor del pecho. La nieve le empapaba los guantes. Estuvo a punto de resbalar 2 veces. Valor se detenía a menudo, pero no se resistía. Al llegar al pequeño dúplex donde vivían los Mason, Liam dudó apenas un segundo antes de abrir la puerta. Una cálida ráfaga de aire los recibió. Emily estaba en la cocina, aún con su uniforme, sirviéndose té antes de irse a su siguiente turno. Mark estaba sentado a la mesa con un lápiz detrás de la oreja y los recibos extendidos frente a él. Ambos alzaron la vista al mismo tiempo. Por un instante, nadie habló. Liam, dijo Emily con cuidado, observando al perro, la cadena y la nieve en el abrigo de su hijo. ¿Qué es esto? Estaba en el bosque, respondió Liam con la respiración entrecortada. Está herido. No podía dejarlo allí. Mark se puso de pie lentamente. No era un hombre severo, pero sí práctico. No podemos simplemente traer a casa a un perro callejero, hijo. Podría pertenecer a alguien. Podría estar enfermo. No tiene a nadie, dijo Liam, y las palabras salieron más rápido. Llevaba una cadena encima. Se estaba congelando. Emily se acercó, arrodillándose para examinar la pata del perro sin tocarla. Parece herido, admitió en voz baja. La cocina parecía más pequeña con los 3 de pie cerca de aquella nueva presencia. Valor permaneció inmóvil, con la mirada fija en ambos. Mark exhaló y se pasó la mano por el pelo. No podemos permitirnos otra responsabilidad. Haré todo, dijo Liam. Miró a su padre a los ojos y no apartó la mirada. Usaré mis ahorros. Haré tareas adicionales. Lo sacaré a pasear. Lo prometo. Las promesas de los niños a menudo suenan triviales. Esta no lo era. Tenía peso. Antes de que Mark pudiera responder, la ventana delantera al otro lado del estrecho camino de entrada parpadeó con movimiento. En la casa de enfrente vivía el señor Harold Donovan, de 71 años, bombero jubilado. Se había mudado a Willow Creek hacía décadas y rara vez salía, salvo para comprar víveres. Sus cortinas solían estar corridas. Esa noche, un panel estaba ligeramente abierto. Había visto a Liam ayudando al perro a subir los escalones. Había visto la cadena. El señor Donovan entendía lo que significaban las cadenas. También entendía lo que era perder a un ser querido sin previo aviso. Años atrás, un incendio se había llevado a su único hijo. Desde entonces, la casa le parecía demasiado grande para un solo hombre y demasiado silenciosa. Ahora observaba al niño dentro del dúplex, de pie entre sus padres y el perro, con los hombros erguidos de una manera que le recordaba a alguien que intentaba proteger a más que a sí mismo. De vuelta en la cocina, el silencio se prolongó. Emily miró a Mark. Mark miró a Liam. Luego volvió a mirar al perro, la forma en que se mantenía impasible con calma. No dentro de la casa, dijo Mark finalmente. Todavía no. En el garaje, temporalmente, si te encargas de todo, comida, cuidados, limpieza. Y si este perro muestra algún signo de agresividad, lo reconsideraremos. ¿De acuerdo?
Liam asintió antes de que terminara la frase. El alivio se reflejó en su rostro tan rápidamente que casi sobresaltó a su madre. Emily le tocó el hombro a Liam. Tendremos que llevarlo al médico cuando podamos, dijo. Pero por ahora, vamos a calentarlo. El garaje era pequeño, normalmente reservado para herramientas y neumáticos de invierno. Liam despejó un espacio cerca del calefactor. Extendió unas mantas viejas y llenó un cuenco con agua. Valor se recostó con cuidado sobre la tela, respirando más profundamente ahora que el viento había cesado. Mientras Liam se arrodillaba a su lado, sintió una firmeza en el pecho. No era emoción, ni triunfo, sino algo más tranquilo. La sensación de que este era el comienzo de un camino que no sabía que estaba esperando. Al otro lado del camino de entrada, el señor Donovan cerró lentamente la cortina. Por primera vez en años, sintió la necesidad de salir y hablar con alguien. La nieve seguía cayendo sobre Willow Creek. Dentro del pequeño garaje, un niño y un pastor alemán herido compartían el mismo calor. Ninguno de los dos comprendía aún cuánto iban a cambiar las vidas de quienes los rodeaban. La nieve seguía cayendo sobre Willow Creek, y dentro del pequeño garaje, Liam permaneció arrodillado junto a Valor mucho después de que sus padres volvieran a la casa. El calefactor zumbaba suavemente, emitiendo finas oleadas de calor. Valor yacía sobre las mantas dobladas, respirando lenta y pesadamente, con la pata herida estirada con cuidado, como si hasta el aire pudiera hacerle daño. Liam mojó un paño en agua tibia y limpió la sangre seca del cuello del perro, donde la cadena oxidada le había irritado la piel. Lo hizo con delicadeza, susurrando sin darse cuenta, «Estás a salvo. Te tengo». Valor no se inmutó. Observaba a Liam con sus firmes ojos ámbar, como si buscara algo más profundo que consuelo. A la mañana siguiente, antes de ir a la escuela, Liam se despertó temprano. Se movió sigilosamente para no despertar a sus padres. Bajo la tenue luz del amanecer, entró al garaje. Valor levantó la cabeza de inmediato. Ya no había miedo en su mirada, solo alerta. Liam revisó la pierna otra vez. Estaba hinchada, pero no rota, al menos no de una forma que la torciera de manera antinatural. La noche anterior había buscado información en Internet sobre lesiones de tejidos blandos. Descanso, calor, movimiento limitado. Volvió a colocar el bebedero y le ofreció pequeños trozos de pollo que había guardado de la cena. Valor comió despacio, con cuidado, como si estuviera reaprendiendo a confiar en la comida. Durante los días siguientes, Liam cumplió su promesa. Barría el garaje todas las tardes. Lavaba las mantas 2 veces. Contaba sus ahorros y caminaba hasta la tienda de piensos de Mellor en la calle Pine. La señora Clara Mellor, de 58 años, era la dueña de la tienda y conocía a Liam desde que era lo suficientemente pequeño como para sentarse en el carrito de la compra. Ella arqueó una ceja cuando él puso una bolsa de croquetas para perros en el mostrador. «Es una gran responsabilidad», dijo con suavidad. Liam asintió. «Lo sé». Ella le cobró el precio con descuento sin mencionarlo. Al otro lado del camino de entrada, el señor Harold Donovan notó los cambios. Observó a Liam sacar agua fresca incluso en las mañanas más frías. Al cuarto día, cruzó el estrecho tramo de nieve entre sus casas por primera vez en meses. Llevaba puesta su vieja chaqueta de bombero, con el parche con el nombre descolorido pero aún visible. «Necesitarás aislar ahí dentro», dijo, señalando el garaje con la cabeza. Su voz era baja y firme. «El frío se cuela a través del hormigón». Liam escuchó atentamente mientras el señor Donovan explicaba cómo revestir las paredes inferiores con los restos de madera contrachapada. Esa tarde, el anciano regresó con 2 tablas de su cobertizo. Al principio trabajaron codo con codo en silencio. Luego, el señor Donovan habló de cosas triviales, de cómo el invierno solía ser más ajetreado cuando las radios del cuartel de bomberos nunca dejaban de sonar. No mencionó a su hijo, pero el silencio entre frases evocaba recuerdos. Valor mejoró. La cojera disminuyó. Su pelaje recuperó algo de brillo bajo la suciedad. Cuando Liam lo llamó, las orejas del perro se alzaron al instante.
Valor comenzó a seguirlo en pequeños círculos alrededor del camino de entrada, tanteando su pierna con pasos cautelosos. Una tarde, Mark observaba desde la ventana de la cocina, con los brazos cruzados. No dijo nada, pero tampoco apartó la mirada. La noche en que todo cambió llegó sin previo aviso. La temperatura bajó bruscamente tras la puesta del sol. El viento soplaba entre los árboles detrás del aserradero en ráfagas inquietas. Liam acababa de terminar la tarea y entró al garaje para darle las buenas noches. Valor se puso de pie en el momento en que entró, con el cuerpo tenso como Liam nunca lo había visto. Las orejas del perro estaban hacia adelante, el hocico levantado hacia la estrecha puerta lateral que daba al camino trasero. Entonces comenzó a ladrar. No era un ladrido juguetón. Era agudo y urgente, cada ladrido rompía el aire inmóvil. Liam sintió una punzada de inquietud. Valor, ¿qué ocurre? Abrió la puerta lateral con cautela. El viento traía un leve aroma que no era de nieve. Era tenue pero amargo. Humo. Valor no esperó. Cojeando, avanzó más rápido que en toda la semana, dirigiéndose hacia la arboleda más allá de la cerca. Liam lo siguió sin pensarlo, poniéndose el abrigo mientras corría. La nieve crujía bajo sus botas y patas. El humo se hizo más denso al llegar al borde del bosque, detrás del cobertizo de madera abandonado. Entre las ramas, Liam vio un tenue destello naranja. No era un incendio voraz. Era peor, una combustión lenta y sigilosa en la base de una pequeña cabaña improvisada construida con restos de madera y lonas. El humo se filtraba por las rendijas de las tablas. Valor ladró de nuevo, rodeando la puerta. Liam gritó, con la voz quebrada, ¿hay alguien ahí? Una débil tos le respondió. Liam agarró una rama caída y empujó la puerta. Cedió. Dentro, el aire era denso y gris. Un hombre yacía en el suelo cerca de una estufa oxidada. Era delgado, con la barba sin recortar y el abrigo rasgado en la manga. Su nombre, como Liam descubriría más tarde, era Thomas Reed, de 54 años, desempleado tras el cierre de una fábrica y viviendo a la intemperie durante el invierno. Abrió los ojos lentamente cuando Liam se acercó. El fuego, jadeó Thomas. Valor se movió de inmediato, dándole un codazo en el hombro, para luego retroceder como instándolo a levantarse. Liam ayudó a Thomas a ponerse de pie. El humo le quemaba la garganta. Juntos, salieron tambaleándose a la nieve. Liam marcó el 911 con dedos temblorosos. En cuestión de minutos, las sirenas rompieron el silencio del bosque. La capitana Elena Ruiz, de 42 años, jefa del departamento de bomberos de Willow Creek, llegó con 2 bomberos. Evaluó rápidamente el pequeño incendio y lo extinguió antes de que se propagara a la leña seca apilada cerca. Los paramédicos examinaron a Thomas por posible inhalación de humo. Mientras trabajaban, la capitana Ruiz miró a Valor, que permanecía alerta junto a Liam, con la cola baja pero firme. ¿Es tu perro?, preguntó. Liam asintió. Lo oyó antes que yo. Se agachó y examinó la pata herida sin tocarla. Parece que tiene buen instinto. La noticia corrió como la pólvora en los pueblos pequeños. Por la mañana, la historia había pasado de la estación de bomberos al restaurante de la calle principal. La señora Mellor se la comentó a los clientes que compraban pienso. Mark se enteró por un mecánico que había escuchado la radio de la policía. Cuando regresó a casa esa noche, no dijo mucho. Entró en el garaje, se agachó lentamente y dejó que Valor le olfateara la mano. Buen trabajo, dijo en voz baja. Era la primera vez que le hablaba directamente al perro. Aquella noche, el señor Donovan se quedó junto a la ventana, con las luces de los bomberos aún resonando en su mente. Recordó las llamadas a las que había respondido, la urgencia, los segundos que marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. Salió y cruzó de nuevo el camino de entrada. Ese perro tiene valor, le dijo a Liam. Tras una breve pausa, añadió, el valor salva más que edificios. En los días siguientes, los vecinos empezaron a pasar por allí. Algunos trajeron mantas que les habían sobrado. Otros dejaron bolsitas con golosinas para perros.
Thomas Reed, dado de alta de la clínica con leves daños por humo, regresó con un termo de café como muestra de agradecimiento. Le puso una mano en la cabeza a Valor. «Me has salvado la vida», le dijo. Valor no actuó como un héroe. Regresó a sus mantas, descansando la pierna. Pero algo había cambiado. El garaje ya no se sentía como un refugio temporal. Se sentía como un nuevo comienzo. En Willow Creek, el perro no se veía como un vagabundo, sino como un guardián. Y Liam comprendió algo nuevo. Valor no solo había sobrevivido al frío, sino que se había enfrentado al peligro innecesariamente. El nombre ahora le sentaba mejor. Esa noche, mientras la nieve volvía a caer sobre el tranquilo pueblo, Valor yacía con la cabeza apoyada en las patas. Liam se sentó a su lado, escuchando el ritmo constante de la respiración del perro. Afuera, el viento soplaba sobre los tejados. Adentro, el coraje había encontrado un hogar. En los días siguientes, Willow Creek recuperó poco a poco su ritmo invernal. El fuego detrás del aserradero se convirtió en tema de conversación mientras se tomaba café en el restaurante y en charlas tranquilas en la tienda de piensos de Miller. Las quitanieves despejaban las calles antes del amanecer. El taller mecánico de la calle principal reabría cada mañana como de costumbre. Dentro del garaje de los Mason, Valor descansaba sobre varias mantas, su pierna herida mejoraba progresivamente, mientras Liam mantenía su promesa con una rutina meticulosa. La vida parecía estabilizarse, tranquila y casi normal de nuevo. Nadie en el pueblo, y menos aún la familia Mason, intuía lo rápido que esa frágil calma estaba a punto de romperse. El cambio no llegó con un estruendo. Ocurrió una tarde cualquiera de martes en la escuela secundaria Willow Creek. La señora Karen Wedmore, de 45 años, maestra de Liam, estaba repasando problemas de matemáticas cuando notó que Liam había dejado de escribir. El lápiz se le resbaló de los dedos. Parpadeó una vez, como confundido, y luego se inclinó hacia un lado, fuera de la silla. El aula estalló en murmullos de sorpresa. La señora Whitmore corrió a su lado y llamó a la oficina de inmediato. En cuestión de minutos, la enfermera escolar le tomó el pulso mientras alguien llamaba a los servicios de emergencia. En la clínica de la calle Cedar, el doctor Nathan Howell, de 50 años, médico de cabecera del pueblo, examinó a Liam con meticulosa eficiencia. Tenía fiebre alta y subía rápidamente. El cuello lo tenía rígido. No podía seguir el movimiento con la mirada. «Tenemos que trasladarlo al Hospital Regional de Grand Junction», les dijo el doctor Howell a Emily y Mark, que habían llegado sin aliento y pálidos. «Podría ser un problema neurológico». El trayecto hasta el centro médico St. Mary's en Grand Junction se hizo más largo que nunca en esa carretera. Emily iba sentada en el asiento trasero junto a su hijo, tomándole la mano. Mark conducía en silencio. La nieve difuminaba los bordes de la carretera. Liam entraba y salía de la conciencia, susurrando fragmentos que no formaban frases. En el hospital, los recibió la doctora Alison Green, de 42 años, neuróloga de mirada serena y voz firme. Tras realizarles análisis de sangre y pruebas de imagen, se sentó con ellos en una pequeña sala de consulta. Liam tiene encefalitis viral, explicó. Es una inflamación del cerebro causada por una infección. Hemos comenzado el tratamiento antiviral. En este momento, su cuerpo está luchando. Las próximas 24 horas son cruciales. Las manos de Emily temblaban sobre su regazo. ¿Despertará?, preguntó. El Dr. Green hizo una pausa. Algunos pacientes responden rápidamente. Otros necesitan tiempo. La inflamación puede provocar una parada cerebral temporal. Lo vigilaremos de cerca. Hacia la medianoche, el estado de Liam empeoró. Su respiración se volvió irregular. El equipo médico actuó con rapidez, ajustando la medicación. Cuando las máquinas se estabilizaron, Liam yacía inmóvil bajo sábanas blancas de hospital, con el rostro pálido sobre la almohada. No respondía a la voz de su madre. Por la mañana, había caído en coma. De vuelta en Willow Creek, la noticia se extendió con la misma discreción con la que había caído la nieve días antes.
El señor Donovan se enteró por la señora Mellor, quien a su vez se lo había contado a un cliente del restaurante. Cruzó el camino de entrada antes del atardecer. Mark estaba de pie junto al garaje, con la mirada perdida en el vacío. Valor estaba sentado a su lado, con las orejas atentas hacia la casa, como si esperara los pasos de Liam. «Está en St. Mary's», dijo Mark antes de que el señor Donovan pudiera preguntar. Valor se levantó al oír su nombre y caminó hacia la calle. Cuando Mark abrió la puerta de la camioneta para partir de nuevo hacia el hospital, Valor intentó subirse. Mark lo detuvo suavemente. «Ahora no», dijo, aunque su voz carecía de firmeza. Valor volvió a caer sobre la nieve y observó cómo la camioneta se alejaba. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Mark entró en el garaje. Valor ya estaba despierto. Los ojos del perro escudriñaban detrás de él. Mark se agachó y llenó el bebedero sin decir palabra. Abrió una lata de comida para perros que había comprado la noche anterior en la tienda de piensos de Mellor. La dejó con cuidado. «Querría que comieras», dijo Mark en voz baja. Valor bajó la cabeza, pero no tocó la comida. En St. Mary's, los días se confundían. Emily dormía en una silla junto a la cama. Mark solía estar de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas. Las máquinas emitían pitidos rítmicos. Las enfermeras ajustaban las vías intravenosas con movimientos precisos. Liam permanecía inmóvil. Al tercer día, la doctora Green regresó con los resultados actualizados. «Los marcadores de infección están disminuyendo», dijo. «Físicamente, está respondiendo al tratamiento, pero la recuperación neurológica puede tardar más. El cerebro se recupera a su propio ritmo». Tras una breve pausa, añadió, «A veces, los estímulos familiares pueden ayudar. Una voz querida, un sonido significativo, incluso una fuerte conexión emocional. Hemos visto casos en los que esto marca la diferencia». Emily miró a Mark. Ambos pensaron lo mismo, pero no lo dijeron en voz alta. De vuelta en Willow Creek, Valor había empezado a esperar cada mañana al final del camino de entrada. El señor Donovan lo observaba desde su porche mientras el perro permanecía inmóvil durante horas, con el hocico apuntando hacia la carretera. Cuando la camioneta de Mark regresaba brevemente cada tarde antes de volver al hospital, Valor se acercaba de inmediato. Olfateaba el asiento trasero vacío a través de la puerta abierta y gemía suavemente. «Sabe que algo anda mal», dijo el señor Donovan una noche, acercándose. Mark asintió, pero no discutió. Volvió a llenar el cuenco de Valor. Esta vez, se quedó arrodillado hasta que el perro dio unos bocados. Fue la primera señal de que el hambre era más fuerte que la confusión. Al quinto día, Thomas Reed, el hombre al que habían rescatado del incendio, pasó con una bolsa de papel llena de víveres. «Para el perro», dijo en voz baja. Se veía más delgado sin el humo ni las cenizas. Se arrodilló con cuidado y le tendió la mano. Valor la olfateó y luego volvió la mirada hacia el camino. Mark empezó a pasar más tiempo en el garaje antes de partir hacia Grand Junction. Cepilló el pelaje de Valor con movimientos lentos. «Hiciste tu trabajo», murmuró una vez. «Ahora nos toca a nosotros». Su tono era menos desafiante que antes. En el hospital, el monitor mostraba valores estables, pero no había señales de que despertara. Emily leía en voz alta la novela de aventuras favorita de Liam, con voz firme a pesar del cansancio. Mark hablaba del taller mecánico, de la nieve que se acumulaba contra la puerta del garaje. No hubo respuesta. Al noveno día, la doctora Green se paró al pie de la cama y estudió las gráficas. «Su actividad cerebral está mejorando gradualmente», dijo. «Nos sentimos alentados, pero a veces necesita un empujón, algo que vaya más allá de la lógica». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas que había contenido durante más de una semana. «¿Te refieres a algo que le encanta?» La doctora Green asintió con cuidado. «Sí». Esa tarde, cuando Mark regresó brevemente a Willow Creek para recoger ropa limpia, Valor lo esperaba de nuevo al borde del camino de entrada. La nieve se había derretido un poco bajo sus patas debido a su constante ir y venir.
El señor Donovan estaba cerca, con las manos en los bolsillos de su abrigo. No se ha movido de ahí mucho tiempo, dijo el anciano. Solo viene a comer cuando estás aquí. Mark abrió la puerta del camión lentamente. Valor avanzó sin dudarlo. Esta vez, Mark no lo detuvo. Simplemente se quedó allí, mirando al perro durante un largo rato. La nieve comenzó a caer de nuevo, ahora más suave. El pueblo estaba en silencio. El motor del camión estaba al ralentí. Valor esperó, con la mirada fija como si estuviera listo para seguir el camino a donde quiera que lo llevara. Nadie en el pueblo, y menos aún la familia Mason, presentía lo rápido que aquella frágil calma estaba a punto de romperse. Ahora, la calma había sido reemplazada por el zumbido constante de las máquinas en la habitación 412 del centro médico St. Mary's en Grand Junction. Liam yacía inmóvil bajo sábanas blancas de hospital, la luz invernal se filtraba a través de las persianas entreabiertas y dibujaba pálidas líneas en su rostro. Los monitores a su lado emitían pitidos rítmicos y silenciosos, cada sonido a la vez tranquilizador y cruelmente indiferente. Emily estaba sentada cerca de la cama, con la mano aferrada a los dedos de su hijo como si pudiera anclarlo con solo tocarlo. Mark permanecía de pie junto a la ventana, mirando el estacionamiento de abajo sin verlo realmente. Habían pasado los días, y aunque la infección estaba controlada, Liam no había abierto los ojos. La doctora Alison Green, la neuróloga a cargo del caso de Liam, regresó esa mañana con un optimismo cauteloso. Tenía 42 años, era precisa al hablar y serena en sus modales, una doctora que dosificaba la esperanza con responsabilidad. Sus constantes vitales son estables, explicó. La inflamación está disminuyendo. Su actividad cerebral mejora lentamente, pero a veces la recuperación necesita algo personal, algo emocional. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Una presencia familiar puede estimular la respuesta neuronal de maneras que no comprendemos del todo. Emily miró a Mark y, por una vez, ninguno de los dos dudó. No eran personas que rompieran las reglas. Pagaban las facturas a tiempo. Seguían las instrucciones. Pero el duelo cambia la escala de lo que se considera aceptable. Esa tarde, Mark regresó a Willow Creek en coche, sin decir mucho. La nieve difuminaba los bordes de la carretera. Al llegar a la entrada, Valor ya lo esperaba al final, justo donde había estado todos los días desde que llevaron a Liam al hospital. El señor Harold Donovan, de 71 años, estaba de pie en el porche, al otro lado del estrecho tramo de acera, con las manos entrelazadas. Se había acostumbrado a observar la silenciosa vigilia del perro. No se ha movido mucho, dijo el señor Donovan en voz baja. Solo para comer cuando se lo obligo. Mark abrió la puerta de la camioneta. Esta vez, no le impidió el paso a Valor. Se hizo a un lado. El pastor alemán subió al asiento trasero sin dudarlo, acomodándose como si siempre hubiera pertenecido allí. El señor Donovan se acercó lentamente. «¿Te lo llevas?», dijo, sin ánimo de preguntar. Mark asintió. «El doctor cree que podría ayudar». El señor Donovan observó al perro durante un largo rato. «Entonces déjalo hacer lo que hace». En St. Mary's, la política del hospital sobre los animales era clara. Pero cuando Emily le explicó la situación a la enfermera Carla Simmons, de 33 años, enfermera pediátrica asignada a la planta de Liam, algo en su expresión se suavizó. Había visto a niños permanecer en silencio más tiempo del esperado. Llamó a la doctora Green. Minutos después, la neuróloga apareció en el pasillo. Observó a Valor con calma y luego miró a los padres exhaustos que tenía delante. «Tráiganlo», dijo en voz baja. «Haremos una excepción». El señor Donovan lo siguió en su propio coche, aunque se quedó fuera de la entrada del hospital, sin estar seguro de si tenía derecho a seguir adelante. Permaneció de pie bajo el cielo gris invernal, con las manos juntas, susurrando una oración que no había pronunciado en años. En la habitación 412, reinaba una quietud absoluta. Emily se hizo a un lado mientras Mark guiaba a Valor hacia la cama. El perro se detuvo un instante, percibiendo los olores desconocidos del desinfectante y la maquinaria. Luego se acercó.
Se incorporó con cuidado sobre sus patas traseras, apoyando suavemente las delanteras en el borde del colchón. Su pata herida temblaba ligeramente, pero se mantuvo firme. Valor bajó la cabeza y la apoyó contra el pecho de Liam. La habitación pareció contener la respiración. Durante varios segundos, nada cambió. Los monitores mantuvieron su ritmo constante. Emily cerró los ojos, temerosa de ilusionarse demasiado pronto. Mark permanecía rígido al pie de la cama, con los puños apretados a los costados. Entonces Valor dejó escapar un único sonido. No era el ladrido agudo que había resonado en el bosque la noche del incendio. Era más profundo, más grave, casi una llamada más que una advertencia. El sonido llenó la pequeña habitación del hospital, resonante y firme. En el monitor, la frecuencia cardíaca de Liam cambió. La doctora Green se acercó a la pantalla, con voz tranquila pero atenta. «Ahí», dijo suavemente. «Mira eso». Valor apoyó la cabeza con más firmeza contra el pecho de Liam. Emitió otro ladrido bajo, más corto esta vez, como si instara en lugar de exigir. No movió la cola. Su cuerpo permaneció concentrado, atento. Emily sintió que se le cortaba la respiración. «Liam», susurró. «Cariño, ya llegamos». El monitor cardíaco volvió a parpadear. El ritmo ya no era constante, sino que aumentaba ligeramente. Mark se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la mano de su hijo. Al principio, era casi imperceptible, un pequeño espasmo, un temblor en los dedos. «No lo mueva», le indicó el doctor Green con suavidad. «Déjelo que continúe». Valor permaneció inmóvil, con la cabeza apoyada y la mirada fija en el rostro de Liam. No volvió a ladrar. Simplemente se quedó quieto. Lentamente, como si se abriera paso entre aguas turbulentas, la mano derecha de Liam se deslizó sobre la manta. Sus dedos rozaron el pelaje áspero. El contacto pareció despertar algo más profundo que un simple reflejo. Frunció el ceño. Entreabrió los labios. La habitación parecía suspendida entre dos mundos. Entonces, con voz ronca y frágil, Liam susurró una sola palabra: «Valor». Emily se tapó la boca, dejando que las lágrimas brotaran sin control. Mark dio un paso al frente bruscamente, agarrándose con una mano a la barandilla de la cama como para mantener el equilibrio. No había llorado en el hospital hasta ese momento. El sonido que escapó de él fue suave, pero desbordante. Años de emociones contenidas estallaron en un suspiro. La doctora Green revisó los monitores una vez más, y su serenidad profesional dio paso a un evidente alivio. «Está respondiendo», dijo. «Su cerebro se está reactivando. Esto es muy alentador». Valor levantó ligeramente la cabeza y se apoyó en la barbilla de Liam, justo donde solía descansar en el garaje en las noches tranquilas. Los ojos de Liam se abrieron lentamente. Al principio estaban desenfocados, vagando entre la luz y la sombra, pero cuando se posaron en la figura a su lado, la reconoció. Sus dedos se enroscaron en el pelaje del cuello de Valor. El señor Donovan permaneció en el pasillo, justo al otro lado de la puerta, con el sombrero en la mano. Al oír el suave llanto que provenía del interior de la habitación y ver a Mark secarse las lágrimas abiertamente, lo comprendió. Cerró los ojos brevemente y susurró una palabra de agradecimiento al pasillo vacío. Dentro de la habitación, las máquinas seguían emitiendo pitidos, pero ahora sonaban diferentes, no mecánicos, no distantes. Sonaban como señales de regreso. Valor no se movió. Se recostó con cuidado junto a Liam, respirando con calma y serenidad. Por primera vez en muchos días, el silencio ya no se sentía como una pérdida. Se sentía como una espera cumplida. Valor no se movió, y por primera vez en muchos días, el silencio en la habitación 412 se sintió cálido en lugar de vacío. La recuperación de Liam fue constante, pero lenta. En una semana, pudo sentarse con ayuda. En 2 semanas, pudo caminar distancias cortas por el pasillo del hospital, con una mano apoyada suavemente en la barandilla, mientras Valor caminaba a su lado con un permiso especial del personal. Las enfermeras sonreían al pasar.
Incluso la doctora Allison Green, quien rara vez dejaba ver sus emociones, admitió que el vínculo había influido. Tuvo una fuerte respuesta neurológica, dijo, revisando las últimas tomografías. Pero el tiempo habla por sí solo. Cuando Liam recibió el alta y la familia Mason regresó a Willow Creek, el invierno comenzaba a ceder. Algunos parches de tierra marrón asomaban entre la nieve derretida. Los vecinos salieron a saludar cuando la camioneta de Mark entró en la entrada. Valor iba de nuevo en el asiento trasero, alerta y tranquilo, como si hubiera cumplido una tarea y ahora simplemente regresara a casa. Durante varias semanas, la vida se sintió casi sagrada en su cotidianidad. Liam retomó las clases poco a poco, reuniéndose con la señora Karen Wetmore, su tutora, para ponerse al día con las tareas pendientes. Mark reabrió el taller de reparaciones por completo. Emily volvió a sus turnos en la clínica con renovada constancia. Valor dormía ahora dentro de casa por las noches, acurrucado en una manta cerca de la cama de Liam, aunque el garaje permanecía abierto durante el día. Ya nadie cuestionaba esa decisión. Luego, durante una visita de seguimiento rutinaria en la clínica veterinaria Willow Creek, surgió algo inesperado. El doctor Samuel Ortiz, de 48 años, el veterinario del pueblo que había cuidado animales de granja y mascotas familiares durante más de 2 décadas, auscultó el pecho de Valor con su estetoscopio durante más tiempo de lo habitual. Su expresión cambió ligeramente, no de alarma, sino de concentración. Le pidió a Valor que se pusiera de pie, que caminara, que se volviera a acostar. Finalmente, retiró el estetoscopio y miró a Liam y a sus padres. «Hay un soplo», dijo el doctor Ortiz con calma. «Puede que ya estuviera ahí antes, oculto por el estrés y la lesión. Me gustaría realizar más pruebas». Una ecografía lo confirmó días después. Valor tenía una cardiopatía congénita. Probablemente, la afección había pasado desapercibida mientras vivía en la calle. Por el momento, era manejable, pero la cirugía mejoraría significativamente su supervivencia a largo plazo. El procedimiento debía realizarse en Danvers por un especialista. El costo era elevado, mucho mayor de lo que Mark había previsto, incluso en sus peores estimaciones. Esa noche, en la mesa de la cocina, la misma que antes estaba cubierta de facturas de reparaciones, había nuevos papeles extendidos. Esta vez, eran presupuestos del Centro de Cardiología Veterinaria. Emily repasaba los números con los dedos en silencio. Mark se quedó mirando la pared durante un buen rato. «No podemos pagar esto solos», dijo en voz baja. Liam permanecía inmóvil, con la mano apoyada en el cuello de Valor. El perro lo miró, ajeno al peso que se cernía sobre la habitación. La noticia se extendió por Willow Creek más rápido de lo que nadie esperaba. La señora Clara Mellor lo mencionó en su tienda de piensos. Thomas Reed, que se había salvado del incendio meses antes, pasó por el taller de reparaciones con un sobre que contenía lo poco que podía dar. «Él me salvó», dijo simplemente. «Esta es mi contribución». El señor Donovan cruzó de nuevo el camino de entrada, cargando una pequeña caja de madera. La dejó con cuidado sobre la encimera de la cocina Mason. Dentro estaba su antiguo reloj de bombero, grabado con su nombre. «Vale la pena», dijo. «Lo guardé después de la ceremonia del departamento. Ya no lo necesito». Mark intentó negarse. El señor Donovan negó con la cabeza. «El valor debe invertirse donde reside». En cuestión de días, la capitana Elena Ruiz organizó una colecta comunitaria en el salón comunitario de Willow Creek. Tenía 42 años, era decidida y respetada, y creía en la importancia de mostrar gratitud públicamente. Se colocaron folletos en los tablones de anuncios. La banda de la escuela secundaria se ofreció a tocar. La señora Whitmore coordinó una venta de pasteles con sus alumnos. Incluso el Dr. Green envió una nota desde Grand Junction deseándoles fuerza a Valor. La noche de la recaudación de fondos, el salón se llenó más de lo esperado. Sillas plegables bordeaban las paredes. Los niños depositaban monedas en un frasco etiquetado para Valor. Al principio, Mark se quedó de pie, algo incómodo, cerca de la entrada, poco acostumbrado a ser el centro de atención. Emily agradeció a la gente una por una.
Liam permaneció cerca de Valor, quien yacía tranquilamente sobre una alfombra prestada, recibiendo suaves caricias de manos cariñosas. Cuando se contaron las donaciones, la cantidad superó la estimación necesaria. Había suficiente no solo para la cirugía, sino también para el viaje y los cuidados postoperatorios. Amelie se llevó la mano a la boca, abrumada. La voz de Mark se quebró ligeramente al agradecer a la multitud. El señor Donovan permanecía al fondo, con los brazos cruzados con naturalidad, observando con silenciosa satisfacción. La cirugía tuvo lugar 3 semanas después en Danvers, bajo la supervisión de la doctora Hannah Lee, de 50 años, cardióloga veterinaria reconocida por sus procedimientos complejos. Duró varias horas de gran tensión. Liam esperó junto a sus padres en una sala de espera blanca y aséptica, aferrándose al collar de Valor como si fuera su salvavidas. Cuando la doctora le salió, se quitó el gorro quirúrgico y sonrió con dulzura. La reparación fue un éxito, dijo. Necesitará descansar, pero su pronóstico es bueno. Valor regresó a casa más débil, pero con vida, con una fina línea de puntos oculta bajo su pelaje. Liam durmió en el suelo junto a él la primera noche. La recuperación fue lenta, pero constante. Día a día, Valor recuperaba fuerzas. A principios de la primavera, Willow Creek lucía diferente. El garaje de los Mason estaba limpio y reorganizado. En lugar de neumáticos viejos y cajas apiladas, un pequeño rincón aislado permanecía preparado para animales necesitados. Emily sugirió destinar una parte del dinero restante de la recaudación de fondos para crear un modesto fondo comunitario para animales callejeros que requirieran atención de emergencia. Mark aceptó sin dudarlo. Una tarde, el señor Donovan sorprendió a todos apareciendo con un pequeño cachorro mestizo en brazos. La encontré cerca de la carretera, dijo en voz baja. Pensé que no debía dejarla sola. Su voz denotaba menos soledad ahora. La manta de Valor se instaló definitivamente en la habitación de Liam. Nadie volvió a mencionar reglas ni arreglos temporales. Por la noche, la casa se sentía más acogedora, no por el ruido, sino por la presencia. Lo que había comenzado como un rescate en la nieve se había convertido en algo mucho más grande. El coraje se había extendido desde un perro herido a todo un pueblo. Y en la casa de los Mason, el amor ya no se sentía como un riesgo. Se sentía como una responsabilidad elegida libremente. La historia de Liam Mason y Valor es mucho más que un relato de rescate. Es un conmovedor testimonio del poder de la compasión, el coraje y la lealtad inquebrantable. Nos recuerda que el amor a menudo se manifiesta de las formas más inesperadas, a veces temblando de frío, esperando ser recibido. Lo que comenzó como el simple deseo de un niño de salvar a un perro abandonado se convirtió en una aventura que transformó no solo a una familia, sino a toda una comunidad. A través de la adversidad, el sacrificio y la esperanza, Liam y Valor demostraron que incluso el más pequeño acto de bondad puede generar una ola de sanación que va mucho más allá de lo imaginable. La lealtad de Valor despertó un corazón dormido, restauró la fe en la conexión humana y unió a Willow Creek en un propósito común. La determinación de Liam enseñó a quienes lo rodeaban que la responsabilidad nace del amor y que la compasión nunca es una carga, sino un regalo. El señor Donovan encontró la paz al abrir su corazón nuevamente, mientras que la familia Mason descubrió que la verdadera riqueza no reside en el bienestar material, sino en la empatía y la unidad. Juntos, revelaron una verdad eterna: cuando elegimos proteger a los vulnerables, descubrimos la fuerza que reside en nuestro interior. El mensaje de esta historia es claro y perdurable. La bondad tiene el poder de sanar, la esperanza se puede encontrar incluso en los inviernos más oscuros, y el amor, cuando se da libremente, se recompensa con creces. A veces, las mismas almas que rescatamos son las que, en última instancia, nos salvan a nosotros. Gracias por acompañarnos en este emotivo viaje. Su presencia significa mucho para nosotros. Si esta historia les conmovió, denle me gusta, compártanla y suscríbanse para apoyar a nuestro equipo. No olviden dejar un comentario contándonos alguna historia similar que hayan vivido o presenciado. Los escucharemos con mucho cariño.